de nuestro pastor César Valdés. Aleluya. Dale fuerte el aplauso a Jesucristo. Dáselo bien fuerte a Jesús. ¿Y qué te parece si le decimos juntos: gracias, Padre, por todas sus bendiciones? Gracias por todo lo bueno que haces en favor mío, en favor de mi familia, Padre. Gracias. Gracias por cada oportunidad que tú me das para conocerte. Gracias, Dios, por toda la protección que tú tuviste en mi vida la semana que pasó. Y hoy pongo esta semana en tus manos y te pido que tú me guardes en ti. Y hoy, Padre, dile conmigo: yo abro mi corazón a tu palabra. Por favor, háblame, enséñame lo que necesito aprender. Yo abro mi corazón a ti. Espíritu Santo, sé mi maestro en este día. Háblame, porque yo estoy abierto a escuchar tu voz. Yo quiero ser libre para ti. Yo quiero servirte con todo mi corazón. Hoy háblame a mi espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, les voy a invitar a tomar su asiento. Por favor, pónganse cómodos. Y hoy quiero compartir con ustedes esta palabra, que no solamente es el título, este es el título, pero a la misma vez es una declaración de fe. Y dice así el título: yo en mi casa serviremos a Jehová. Diga conmigo: yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es el título? Entonces, ese es el título, pero les decía que es una declaración de fe. Haga otra vez la declaración de fe. Una vez más, 1, 2, 3. Les decía que es una declaración de fe, porque ¿cómo yo voy a saber acerca del pasado? Recuerdo mucho en los tiempos cuando yo le di mi vida a Jesús. Recuerdo mucho que antes de tener mi encuentro con Jesús, yo tenía dudas de la Biblia, de Dios, mi conflicto más grande, pues tenía 18 años. El conflicto más grande de mi mente era: ¿qué tal si Dios ni existe y yo acá portándome bien? Yo me gusta portarme mal. ¿A alguno de ustedes les gustaba portarse mal? No, poquito nada más. Y yo decía: ¿qué tal si Dios ni existe y yo portándome bien y me va a perder toda la vida? Y había luchas, pero luego tuve un encuentro con Jesús. Y ese encuentro fue bien real. No lo vi físicamente, pero sí en mi espíritu. Yo sabía que Él estaba ahí totalmente. No lo podía ver ni tocar, pero estaba tan consciente de su presencia por primera vez en mi vida. Y a partir de ahí ya no tuve dudas de Dios. Yo estaba seguro que Dios es real. O sea, ya no volví a tener una duda acerca de Dios. Antes de ese encuentro dudaba de las personas, dudaba de los pastores, dudaba de las personas alrededor de mí, hasta dudaba de mis padres. No en el sentido que pensara si soy hijo de ellos o no, porque me parezco mucho a ellos, pero las dudas era como: pues ellos nada más quieren que yo esté aburrido. No, me querían proteger, pero yo no creía en ellos. Entonces, lo que ellos hacían para bien, yo no lo entendía. Yo lo veía como un ataque contra mi libertad de expresión, ¿no? Esas eran antes las dudas, pero ahora tuve ese encuentro y ya no tuve ninguna de esas dudas, ni acerca de Dios, ni acerca de los pastores, ni acerca de los líderes, ni acerca de mis padres. Ahora, la única duda que yo tenía era la duda acerca de mí, porque yo decía: voy a seguir a Jesús. Josué aquí dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. Primero habla de él: yo voy a servir a Jehová. Yo decía: ¿cómo voy a hacer yo esa decisión? Porque yo pensaba: ¿qué tal si no puedo sostener esa decisión? O sea, Dios es real, ahora lo sé, pero ¿cómo le voy a decir: Dios, te voy a servir, si no sé qué va a pasar conmigo? ¿Iré a poder? Y la duda era: ¿yo iré a poder?
no si Dios, no si las personas, pero yo iré a poder. Y tomé un paso de fe y sentí que Dios habló a mi corazón en aquel tiempo y me enseñó: no, tú no vas a poder, pero yo te voy a ayudar a poder, te voy a dar mi espíritu y Él te va a ayudar, te voy a sacar adelante. En aquel tiempo para mí era muy imposible, muy difícil, pero confié y dije: voy a dar un paso y voy a servir a Jehová. Pero más adelante, yo recuerdo mucho escuchar por primera vez un tema tal como la familia sacerdotal, y era de que el deseo de Dios era que todas las familias enteras le sirvieran a Dios. Yo dije: bueno, pues yo lo puedo decidir por mí, pero mi familia, y no era mi experiencia, no era la cultura en la que yo había crecido, sino era una cultura donde el papá servía a Dios, pero los hijos andaban allá en otras cosas, y era lo que yo había visto alrededor, y estaba esa lucha. Pero cuando oí ese tema, recuerdo que eso revolucionó mi corazón, y lo hizo no tanto primero por mí, sino porque mi esposa le causó tanta impresión que me lo repetía cada rato, y yo dije: bueno, pues yo sí me gustaría estar seguro, tener la certeza que yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un paso de fe. ¿Cómo voy a estar seguro que va a pasar? Bueno, porque primero, sin fe es imposible agradar a Dios, pero fe agrada a Dios. Cuando nosotros decidimos algo en fe, Él nos va a ayudar a que suceda. Pero la otra parte que tuve que aprender con el tiempo fue que no podía simplemente decir: pues yo y mi casa serviremos a Jehová, pero tener las instrucciones. ¿Cómo es que va a suceder? Dios me da instrucciones. Diga conmigo: Dios nos da instrucciones. Entonces, para que no llegue el punto donde la persona diga: bueno, pues sí, yo dije que yo y mi casa serviríamos a Jehová, pero si no hacen las instrucciones, aunque lo digan, no va a suceder. Tienes que seguir las instrucciones. Tengo que ¿qué? Seguir las instrucciones. Entonces voy a leer ese pasaje. Está en Josué 24:15, y dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Entonces dice: a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, primero quiero decirle, si no le ha funcionado, que usted dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, y no le ha funcionado, usted tiene malas instrucciones. Se supone que lleguemos a donde o donde Dios nos dice, pero si seguimos las instrucciones. Si usted pone el GPS, pero hace le voy a dar por aquí, por allá y por acá y acá, no va a llegar a ninguna parte. Tienes que seguir, ¿qué cosa? Las instrucciones. Entonces Josué dice: ustedes tienen que escoger a quién van a servir. Bueno, primero que nada, algo que me gustaría explicar es quién es Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Moisés era el hombre que Dios escogió para sacar a Israel del pueblo de la esclavitud, del pueblo de Egipto. Y Dios lo había llamado a Moisés y le había dicho: tú vas a llevar a mi pueblo a la tierra que yo les he prometido, la tierra que fluye leche. Junté dos palabras: leche y miel. Esa era la promesa, esa es la tierra que yo les he preparado. Dice, ese era el plan. Bueno, pero la cosa es que el pueblo, saliendo de la tierra de esclavitud, no podían escuchar ni las instrucciones, ninguna instrucción. Rápido se llenaban de temores. El temor fue la causa principal. Dios, ¿dónde está? Dios, ¿dónde está? Dios se les había manifestado en muchas ocasiones y de muchas maneras,
Había puesto una columna de fuego que iba delante de ellos y una nube que los guiaba. No solamente les tapaba el sol y les tapaba o les daba calor en la noche la llama de fuego, pero les guiaba también, y era como fácil entender que Dios estaba con ellos, pero la incredulidad estaba metida hasta los huesos, a tal grado que ellos no podían escuchar las instrucciones de Dios, sino que cada rato se rebelaban contra Dios y eran rebeldes a Dios y no seguían las instrucciones y hablaban contra la persona que Dios les había puesto para guiarlos, y hablaban contra Dios al hablar de esa persona, y estaba una lucha tan grande que Dios dijo: ¿saben qué? Yo prometí llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, pero por cuanto ustedes no escuchan, no los voy a meter. Toda esta generación va a morir y voy a tomar la siguiente generación, o sea, los hijos. Y bueno, en 40 años y algunos más, ahí muere toda esa gente. Y Moisés, por tanta rebeldía y por tanta cosa, llegó un momento donde perdió el control y pecó delante de Dios en algo muy delicado. Y Dios le dijo: Moisés, no solamente la gente, pero tú mismo no vas a entrar a la tierra que te prometí. No vas a entrar. Vas a mirarla, te voy a dejar que la mires, pero no vas a entrar. La Biblia dice que Moisés le rogó a Dios: Dios, dame chance, perdóname. Y Dios dijo: hey, de ese asunto ni lo toques, no vas a entrar. Y tú te quedas como: wow, pero si Dios es amor. Y tú te quedas como: o sea, si Dios es amor, ¿por qué no lo perdonó a todo el pueblo y no dejó a Moisés que entrara? Bueno, ese es un tema para otro día, pero quiero que tú comprendas una cosa muy real: es que Dios nunca va a funcionar sin sus instrucciones. Siempre Él nos da instrucciones en su palabra de cómo conquistar todas esas bendiciones de Dios. Pero bueno, Moisés cometió el error y Dios le dice: tú tampoco entrarás en la tierra, la vas a mirar pero no vas a entrar. Y Josué fue el sucesor de Moisés. Ahora Josué, que había sido servidor de Moisés, ahora es el hombre encargado, porque Dios no trabajó directamente, Dios usó hombres. En este tiempo Dios no trabaja directamente y sin escalas, Él usa hombres y mujeres como tú y como yo, falibles y imperfectos, pero Dios usa hombres y les da sus instrucciones también. Y eso es lo que hacemos cada domingo: escuchamos las instrucciones. Cada célula escuchamos las instrucciones. Bueno, Josué agarra la tarea y rápido descubre Josué lo difícil que fue para Moisés, su antecesor, guiar a un pueblo como ese. Rápido se dio cuenta que el pueblo era difícil, la gente era difícil. Y bueno, él llega a un punto donde él se da cuenta del problema tan grande, y es cuando hace esa declaración tan importante. El asunto es que les dice: ustedes tienen que tomar una decisión ahora mismo. Tienen que tomar una decisión a quienes ustedes van a servir. Y les dice: ¿van a servir a los dioses de sus padres? Imagínense, sus padres habían tenido dioses, y les recuerdo que dioses, ahí pone dioses con D chiquita, porque Dios hay uno solo, el creador, con D mayúscula, el creador de todas las cosas. Jehová de los ejércitos es el único Dios sobre todas las cosas, el único creador. Los demás son pequeños dioses que la gente se hace. ¿Quiénes eran esos dioses? Bueno, Josué les dice: van a servir a los dioses con D chiquita que sirvieron sus papás. Vean a dónde los llevaron. Les dice: o van a servir a los dioses de esta tierra por la que estamos pasando. Miren a dónde los llevó. ¿A dónde los llevó? Los habían llevado esos dioses al juicio.
Dios había juzgado esas tierras, así como las tierras de Sodoma y de Gomorra, con toda su gente. Dios no solamente juzgó dos ciudades en la historia, no, en la Biblia hay montones de ciudades que Dios juzgó. Juicio es cuando ya no hay vuelta atrás, va a desaparecerla. Con Sodoma y Gomorra, que están escritas, les digo paréntesis, hubo otras que no están escritas, pero ha habido muchas. Y hay muchas en la Biblia que desapareció de otra manera. Pero Sodoma y Gomorra dice que cayó fuego del cielo y las consumió. Pero estas otras naciones por las que ellos van pasando, estas naciones, Dios les dio el juicio. Dios las juzgó y dijo: ya no hay regreso. Imagínense que Dios diga que ya no hay regreso. Es terrible, ¿no es cierto? Dice la Biblia: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, estas naciones ya habían sido juzgadas, y les dice Josué: ¿ustedes van a servir a los dioses que llevaron a fracasar a sus papás? ¿Van a servir a los dioses que sirven estas naciones por donde estamos pasando, que han llevado a todas las naciones estas a ser juzgadas del Creador? ¿Esos son los dioses que ustedes quieren servir? Les dice: pero yo les quiero decir una cosa, yo he tomado mi decisión, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero que hoy, en este día, al terminar, tú tomes esa decisión, que en un paso de fe tú le digas: Dios, yo te voy a servir. ¿Te voy a qué? A servir. Te voy a servir, pero no solo yo, pero yo y mi casa te vamos a servir. ¿Cómo sé? Pues ¿cómo sé que sí voy a hacerlo? Porque voy a hacerlo en fe y voy a seguir las instrucciones. Diga conmigo: voy a hacerlo en fe y voy a seguir las instrucciones. Entonces, esos dioses que habla la Biblia, que le dice Josué, van a servir a estos dioses. Esos dioses, quiero que usted pueda entender que esos eran espíritus de las tinieblas, o sea, ángeles caídos. Los ángeles caídos eran ángeles antes, pero hubo una rebelión en el cielo, guiada por Lucifer, y Dios lo manda con una tercera parte de los ángeles que oyeron la voz de Lucifer. Esos son los demonios que hay en la tierra. Bueno, esos son los que llevaban a la gente. Decía: yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a cuidar, pero tienes que hacer estas instrucciones. ¿Qué hay que hacer? Todo lo opuesto a lo que el Creador te dice que hagas. O sea, Él te dice: no peques, y este Dios con D pequeña te dice: no, peca, está bien. Entre más peques, más te bendigo. Y entonces la gente: oh sí, entonces no tengo que hacer, no tengo que cuidarme, no tengo que, no, todo está bien. ¿Por qué lo hacían esos dioses? Porque esos dioses, demonios, ya fueron condenados. Su destino ya está escrito. Ellos no se pueden arrepentir. Ellos podrían pasarse la vida inclinados de rodillas y nunca van a recibir el perdón. Ya está el juicio sobre ellos. Llegará el momento en el que ellos serán tragados por el lago de fuego. Entonces, como ellos ya fueron juzgados, ellos te odian a ti porque tú tienes la oportunidad de arrepentirte mientras estás vivo, y ellos no, ellos ya no pueden arrepentirse. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Yo me voy a encargar de que te vaya bien en esta vida, que tengas dinero, el sueño americano, lo que sea, lo que tú quieras, pero haz lo opuesto a lo que dice el Creador. ¿Para qué? Para que ellos no vayan solos al juicio, pero que vayas tú también al juicio, que vaya tu familia al juicio, que sean juzgados de la misma manera, porque te odia, porque me odia. Así que Josué les dice: miren, yo ya tomé mi decisión, quiero que ustedes tomen su propia decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, eso es lo que yo escojo para mí y para mi familia. Pero es importante entender cómo funciona. Entonces,
todo ser humano, y este es un principio básico, todo ser humano, todo ser humano necesita salvación. Todo ser humano. Nosotros tenemos que entender ese principio para poder entender lo que sigue. Todo ser humano necesita salvación. ¿De qué salvación? Bueno, el efecto del pecado es devastador, y cuando Dios le da una orden a Adán y Eva, les dice: miren, de todos los árboles pueden comer, pero de este árbol no van a comer porque ciertamente morirán. Ok, ellos escucharon la palabra, pero Satanás vino y les metió dudas y les metió incredulidad y los llevó a pecar. ¿Por qué? Porque Satanás odia a la creación de Dios. Entonces los lleva a pecar, pero Dios les había dicho: miren, no pueden comer de este árbol. La razón es esta: porque si comen de ese árbol, el día que coman ciertamente morirán. Entonces necesitamos salvación. ¿Por qué? Porque la muerte entró a través de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva probaron, vino Eva, vio el fruto y dijo: ay, es que se ve tan bonito y se ve tan bien rico, ¿qué hago? No sé si estaba la manzana cubierta de chilito o algo así, ¿no? Agarró el fruto, lo comió, y Adán la vio y no pasó nada. Y ahí va Adán, siempre ahí va Adán, ¿verdad? Pero Dios le dio libre decisión a Eva y a Adán. Adán va y también come del mismo fruto. Ve que no le pasó nada a Eva. Y Eva le dice: mira, no me pasó nada. Dios, mira, estoy bien, todo está bien, todo, nada. Dice: ah, de veras. Ah, bueno, y él también comió. Pero Dios había dicho: no coman porque ciertamente morirán. Entonces ahí murió el espíritu del ser humano, murió el espíritu de Adán y Eva, y pasó en su ADN, de tal manera que ahora ellos tenían hijos después de eso, y todos los hijos que nacieron después de eso, todos nacían con un espíritu muerto. ¿Qué pasa cuando el espíritu está muerto? La persona no oye a Dios. Es como un celular, el mejor celular, pero no tiene línea. Entonces no funciona. Ahí está Dios y la gente no lo mira, la gente no lo escucha. La gente se anda escondiendo de todos y cree que aquí no me ve mi esposa, aquí no me ve mi esposa, y nada, que Dios está ahí todo el tiempo viendo todo lo que está haciendo la persona. Nadie me mira, está la persona, nadie me mira acá, estoy en otra parte, nadie me mira, y el mero bueno te está mirando. No solamente eso, pero yo hago como que nadie se dé cuenta lo que pienso, pero el mero bueno oye todo lo que yo pienso. Y yo pienso, cuando me doy cuenta de eso, digo: de veras, Dios, ¿oíste lo que pensé? Y Dios: todo. Yo, y vas descubriendo que de qué importa que nadie se dé cuenta si Dios sí se da cuenta. Y empieza a crecer el temor de Dios, porque el que juzga es Dios. Hay gente que dice: ¿por qué me juzgas tú? A mí el que me juzga es Dios. Sí, ¿no te da miedo? ¿No te da miedo que el que juzga es Dios? Te escondes de todos menos del que no te puedes esconder. Por eso es que los niños desde muy chiquito: no te coman las galletas, y el niño va y se esconde debajo de la cama y se come las galletas, ¿no? Y hace cosas, maldades, y se esconde. ¿Por qué? Porque no mira a Dios. Por eso a Caín se le hizo fácil, no le gustó lo de Abel y se levantó y lo mató. ¿Por qué? Nadie vio, aquí no hay nadie ahorita, no, pum, lo mató. ¿Por qué? Porque no sabía que el mero bueno sí estaba ahí. Eso es lo que pasa cuando el espíritu muere. Por eso cada ser humano necesita salvación, porque todos a partir de ahí nacimos con un espíritu muerto. No solamente eso, pero la Biblia enseña de que nuestros padres puede que no nos dieron una herencia de dinero, pero todos nuestros padres nos dejaron una herencia de pecados, maldiciones. La Biblia dice que un pecado mío no lavado con la sangre de Jesús, pasa de mí a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos
y a mis tataranietos. Dice hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, no solamente eso, como si fuera poco, pero nuestros pecados personales, todos se van apilando ahí. Sin la redención de Jesucristo, el pecado se va apilando ahí, y cada pecado que yo he cometido me trae juicio, me trae muerte, y se lo paso a mis hijos y a mis generaciones. Entonces, todo ser humano necesita un Salvador, necesita Jesucristo. Diga conmigo, todo ser humano necesita salvación, necesita Jesucristo. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿La muerte pasó a quiénes? A todos. Al que está a tu lado, al otro lado, atrás de ti, enfrente de ti, a todos pasó la muerte. Entonces todos necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor. El pecado de Adán y Eva, el pecado de nuestros antecesores, el pecado nuestro, ese pecado nos abruma. Todos necesitamos un Salvador. Y Adán pasó a todos la muerte, pero cuando viene Jesucristo a nuestra vida, Él es espíritu vivificante. Él le puede dar vida a nuestro espíritu otra vez, y que nosotros podamos otra vez recibir vida en el espíritu, y ahora estar consciente del mundo espiritual y saber que aunque nadie nos mira, el mero bueno nos está mirando. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, ahora el espíritu vive, y ahora te comportas diferente, vives diferente. Entonces, el deseo de Dios siempre ha sido salvar no solamente a las personas, pero a las familias enteras. Cuando Dios le llama a Abraham, le dice: Abraham, quiero que hagas esto, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Dice: y haré esto de ti en tu vida, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios quería bendecir las familias de la tierra, pero era importante que él saliera de la cultura de sus papás, porque la cultura está metida dentro de nosotros. Hacemos lo malo y ni siquiera sabemos que estamos haciendo lo malo. Nos estamos atrayendo juicio, y si el espíritu no está vivo, nos seguimos atrayendo juicio y no sabemos. Y nosotros bien campantes en la vida, viviendo la vida bien tranquilos, en paz, y nada, vamos en camino al infierno en paz. Entonces te quedas como, ¿cómo es posible eso? Bueno, eso es lo que Dios quiere arreglar en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? A través de Jesucristo es lo que Dios quiere hacer en las familias de la tierra. Recuerde que Jesús es espíritu vivificante. Diga conmigo: Jesús es espíritu vivificante. O sea que si yo lo recibo adentro de mí, si yo lo acepto adentro de mí, entonces Él le da vida a mi espíritu otra vez. Entonces puedo estar consciente de Dios. Tengo el temor de Dios adentro de mi corazón. ¿Cuántos están entendiendo? Los discípulos estaban en un lugar predicando el evangelio y estaban emocionados. Pero recuerde que la gente que sirve a los otros dioses lo ve todo distorsionado. El que tiene luz en su espíritu, él dice: wow, es el evangelio, qué bonito. Pero el que no está acá: ¿por qué me están ofendiendo? Me están diciendo cosas feas. No, te estoy tratando de salvar. Así que hoy no te ofendas, porque te estoy tratando de salvar, ¿ok? No solamente a ti, pero a tu familia también. Amén. Entonces, pero esta gente que servía a esos dioses estaba insultada, estaba molesta, y mandaron a los discípulos a la cárcel. Y cuando ya estaban ahí en la cárcel, el Dios de la gracia, el Dios de las oportunidades, quería darle una oportunidad al carcelero. Y estando ellos en la cárcel, dice la Biblia que de repente sucede un terremoto. Todas las bases de la cárcel se mueven, el terremoto mueve la cárcel, las puertas se abren, supongo que algunas paredes cayeron. Y el carcelero sabía lo que eso significaba. Cuando alguien escapaba de la manera que fuera,
Primero iban a torturar al carcelero para ver para dónde se fueron, quién lo sacó, cómo fue. Y él, la persona, no lo mataban, sino que lo torturaban. Entonces tenía que inventar una historia para que ya lo mataran. No, se fueron por ahí, yo sí, agarré dinero, sí, agarré, sí, me pagaron, sí, me pagaron. Eres conejo, soy conejo. Lo que sea, ya mátenme. No pedían perdón, pedían que los mataran. Ya sabían que no había perdón. Entonces el carcelero dijo, ya sé lo que viene. Yo no los dejé escapar, pero el martirio viene. Agarró su espada y estaba a punto de suicidarse. Pero los discípulos le dicen, hey, no, para, no te hagas daño, porque aquí estamos todos, nadie se ha ido, todos estamos aquí. Y el carcelero dijo, no, esto no es normal, cualquiera que fuera delincuente se hubiera ido, pero estos no se fueron. Entonces lo que predican es verdad. Diga conmigo, el testimonio es importante. Así que ahí es donde en Hechos 16:30 dice que el carcelero, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si ni siquiera estaban platicando del tema de la salvación. Yo estoy seguro que ya les había predicado. Ya les había predicado y el carcelero estaba de lejos. Sí, salvación, todos necesitamos salvación. ¿A qué hora se terminará la reunión? Que todos necesitamos salvación. Ok. Pero ahora que está a punto de suicidarse, él dice, wow, me detuvieron. O sea, si no les importaba, me hubieran dejado que me matara, pero les importo. Entonces lo que predicaron es verdad. Y les dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque todos necesitamos salvación. Estoy seguro que ellos ya habían explicado, miren, cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu murió y necesitamos vida. Y Jesús, Adán es el que nos pasó la muerte, pero Jesús es el que nos quiere pasar vida si lo aceptas adentro. Y el carcelero todo ese tiempo estuvo así distraído, pero ahora les dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y dice que ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, el asunto es que hay veces que no entendemos y Satanás se ha tratado de meter una idea equivocada, como que ¿crees? Oh, sí creo. Como si crees en Santo Claus, sí creo en Santo Claus. ¿Crees en el ratón Miguelito? Sí creo. No, yo creo en el hada madrina y yo creo en los unicornios. No ese tipo de creer. No, creer en el Señor Jesucristo es seguirlo. ¿Es qué? Seguirlo, porque si yo digo sí creo, pero no lo sigo, no crees. Entonces, creer en Jesucristo es seguirlo, es escuchar sus enseñanzas, es aprender de Él, es cambiar mi manera de vivir, porque el perdón está ahí en Jesús, pero si yo estoy arrepentido. Si no estoy arrepentido, no hay perdón, porque hay personas que dicen, entonces, y ya creo en Jesucristo, ya soy salvo, sí, tingo lilingo, vamos a vivir la vida y va en la misma dirección. No está esa persona arrepentida y por lo tanto no está salvada. Sigue rumbo al infierno y va, antes iba triste al infierno y ahora va feliz rumbo al infierno. Hasta que la persona en un punto despierta y diga, ah, caray, ¿voy rumbo al infierno? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Arrepiéntete, cambia tu rumbo, vive diferente. Y la persona empieza y cambia el rumbo. Esa persona está arrepentida, esa persona fue lavada por la sangre de Jesús, hay vida en esa persona. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces eso es servir a Jesús. Entonces no solamente eso, pero Jesús les habló a sus discípulos. Jesús
había muerto y resucitado, había entregado su sangre cuando estaba orando en el Getsemaní, gotas de sudor y sangre caían. Cuando arrancaron sus barbas, sangre salió. Cuando pusieron la corona de espinas, unas espinas de este tamaño, pasaron su cuero cabelludo y sangre salió. Cuando azotaron sus espaldas, 39 azotes, sangre brotó de él. Cuando traspasaron sus manos con clavos y sus pies con clavos, sangre salió de sus manos y sus pies. Cuando traspasaron su costado, sangre salió de su costado. Todo eso era para redimir al que se arrepentía. Era sangre para redención, para borrar los pecados míos, de mis antepasados, de Adán y Eva, y para devolverme la vida en el Espíritu, y que yo ya no caminara como un ciego hacia la muerte, pero que ahora caminara hacia Jesús y que le sirviera a Él, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo: yo y mi casa vamos a creer en Jesús nada más. No, vamos a ¿qué? A servir a Jehová. Entonces, cuando Jesús ya murió, resucitó al tercer día, aparece a sus discípulos y habla con ellos muchos días, y después va a ascender al cielo y les da la última instrucción y les dice: miren, en Mateo 28:19 les dice: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les dice: y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. O sea, bien importante entender que sí hay cosas que Jesús mandó y que tengo que escuchar esas cosas, tengo que recibir esas instrucciones. Porque si no, yo pensando que voy al cielo y voy en la misma vida que he vivido de pecado y no me he arrepentido, no he cambiado el rumbo, no, sino que sigo en el mismo rumbo porque no estoy arrepentido y creo que voy al cielo, y nada, voy al infierno. Entonces, mi testimonio de que creí en Jesús es cambio de vida. No solamente creo en Él, sino que lo sigo, me arrepiento y ahora aún lo sirvo a Él. Dice: enséñenles todas las cosas. Pero si yo quiero servirlo a Él, necesito primero entender cómo, si yo quiero hacer discípulos, necesito primero aprender cómo ser un discípulo. Entonces, ¿de qué necesitamos ser salvos? Recuerde otra vez Romanos 6:23: la paga del pecado es la muerte. Entonces yo necesito ser salvado de la muerte que vino por Adán y Eva, la muerte que vino por mis antecesores y la muerte que vino por mis propios pecados, como si fuera poco lo anterior. Entonces, en la Biblia hay una historia de una mujer que cambió el rumbo de ella y de su familia. Su nación entera estaba bajo el juicio de Dios, justo como las que mencioné de Sodoma y Gomorra y todas las demás otras, porque hubo montones de ciudades que fueron juzgadas por Dios. Bueno, la ciudad de esta mujer de Jericó, la mujer de Jericó, su ciudad ya estaba condenada al exterminio por la mano de Dios. Iba a usar al pueblo de Israel, pero era la mano de Dios que iba a exterminarlos por el pecado que ellos habían aceptado. Entonces, cuando ya está a punto de desaparecer la ciudad, se aparece la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Imagínense, la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. No se suponía que ella se salvara, pero es la gracia de Dios. Toca la puerta de su casa. ¿Cómo toca? En una manera inexplicable. No hay razón, no hay sentido, pero es la gracia de Dios. Esta mujer era una mujer prostituta y era el menor de los pecados. ¿Por qué era el menor de los pecados? Porque sin su pecado, como quiera, ya la nación de ella había sido condenada por el pecado. Así que su pecado era lo menos que había y ya estaba bajo condenación. Pero por la gracia de Dios, Dios escogió que cuando los espías que había mandado Josué a espiar esa ciudad antes de exterminarla,
dice que ellos llegan y se refugian en su casa y ella les dice: yo he escuchado. Recuerden que la fe siempre viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Qué bueno que estás aquí, porque está entrando fe adentro de ti. Y ella dice: yo he escuchado lo que el Dios de ustedes hizo para sacarlos de Egipto, todas las maravillas. Yo he escuchado, yo puse atención. Fíjese, toda la ciudad sabía la historia, pero solo ella la puso en el corazón. Y dice: yo he escuchado, dice, yo sé que Dios los va a usar para desaparecer esta tierra. Dice: pero yo tengo una petición. Yo los voy a ayudar a ustedes, pero ustedes me van a ayudar a mí. Dice: salven a mi casa, salven a mi casa. Y ellos dijeron: bueno, vamos a hacerlo. Recuerden que eso es gracia de Dios. Le dicen: vamos a hacerlo. Y les dicen en Josué 2:18: he aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Entonces vas a reunir todos los que tú quieras que sean salvos, los vas a reunir en tu casa. Yo creo que fue la primera célula del Antiguo Testamento. Los vas a reunir ahí en tu casa. Si quieres que sean salvos, reúnelos. Si están afuera de la casa, entonces los vamos a matar, porque Dios mandó exterminarlos. Pero los que estén ahí de tu familia, los vamos a proteger. Bueno, ella estaba destinada, y su familia destinada al fracaso, a desaparecer, pero Dios extendió su gracia. Entonces la gracia llega así. Alguien te invita a esta reunión, tú ni siquiera entendías esto, ni te preocupaba, ni soñabas con esto, ni te quitaba el sueño. Te debería haber quitado el sueño, pero no te lo quitaba. ¿Por qué? Porque tú no entendías cómo funcionaba. Y vas a ver lo que viene más adelante. Todavía está un poquito más como para abrir la mente. Y esta mujer, bueno, recibió la gracia. Siempre me recuerdo, y en la mañana me recordé de estos discípulos y amigos míos que un día uno de nuestros amigos y discípulos lo había invitado por un tiempo a su compañero de trabajo, y lo invitó muchas veces, y un día él dijo a su esposa, o su esposa le dijo a él, o se dijeron ambos: si queremos que esto trabaje, necesitamos hacer algo, porque esto va al fracaso. Vayamos a una iglesia e intentemos. Y se salieron, se cambiaron, se subieron al carro, iban manejando y no sabían a dónde ir. Y el compañero de trabajo le llama y le dice: hey, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Y le dice: no, pues estoy en la troca, pero nunca me diste la dirección de tu iglesia. Dice: ¿vas a venir? Sí. No, después de tantas invitaciones, le dice: bueno, esta es la dirección, vente, aquí te espero. Y llegó por primera vez. Tú puedes pensar que fue tu amigo, que fue tu mamá, tu hijo, tu pariente que te invitó. No, es la gracia de Dios. Es el favor no merecido que llegó a la casa de esta mujer de Jericó para salvación de ella y de toda su casa. ¿Por qué? Porque Dios ama a las familias de la tierra. Diga conmigo: Dios ama a mi familia. Alguien puede decir: pero pastor, yo creo que usted se equivocó de persona o de público, porque yo nunca he vivido ese tipo de vida. O sea, está bien que peco, pero no tanto así. Ok, bueno, es que ese es el asunto. Cuando el espíritu está muerto, no entiendes que unos pecados que tú justificas, porque todos hacen eso. O sea, ¿por qué va a ser tan malo si no creo que Dios vaya a mandar a todos al infierno? ¿O sí? Y te das cuenta que ya Dios una vez condenó a todo el mundo en el diluvio. ¿Por qué no lo haría otra vez? Entonces yo tengo que pensar como Dios piensa y no como la gente piensa. Entonces lo necesitas más de lo que tú te imaginas. La primera pregunta es: ¿estás sirviendo a Dios? Entonces, pero sirviendo a Dios, pues creo en Dios. No, creer en Dios es servirlo. Creer como los demonios creen es: creo y tiemblo, pero hasta ahí, no hago nada. Entonces Dios quiere que tú lo sirvas, no solamente que digas yo creo con tus palabras y no hagas nada. Dios
quiere que tú y tu casa sirvan a Dios. Entonces, ese es el propósito de Dios, pero ni siquiera sé qué es servirle. Bueno, antes de ascender Jesús, después de haber muerto y resucitado, les enseñó a sus discípulos cómo servirle a Él. Él les habla a sus discípulos y les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El deseo de Jesús es que tú y yo hagamos discípulos. Diga conmigo: el deseo de Jesús es que yo haga discípulos. Eso es servir a Dios. Así se sirve a Dios. Pero ¿cómo una persona que no es discípulo le podría enseñar a otra persona a ser discípulo? Entonces sería como un ciego que agarra de la mano a otro ciego y le dice: vente con confianza, yo te guío. Y va todo apresurado y ¡pum!, cae en un pozo, dice la Biblia, y el otro ciego cae con él en el pozo. Necesito que alguien primero me abra los ojos a mí para yo poder abrirle los ojos a alguien más. ¿Cómo pasa eso? Cuando Jesús viene a mi corazón, pero también cuando yo vengo a ser un discípulo. Dígale a alguien: ¿eres tú un discípulo? ¿Quién te enseña a ti? Entonces, para poder hacer discípulos y así obedecer a Jesús, obedecer a Dios, necesito primero ser un discípulo. Si ni siquiera me importa ser discípulos, entonces no he entendido, la luz no está en mí, no se me ha alumbrado, vivo en tinieblas todavía. Si vivo solo para mí es porque no me ha caído el 20. Dile al que está a tu lado: ¿ya te cayó el 20? Entonces, si no me ha caído el 20, necesito que me caiga. Necesito obedecer a Jesús. Él quiere que haga discípulos. Pero ¿cómo hago discípulos si no sé hacer discípulos? Primero hay que ser discípulos. Ayúdame a predicarle al que está a tu lado. Dile: primero hay que ser discípulo. Entonces, cuando tú eres discípulo, empiezas a entender que lo primero que una persona necesita es nacer espiritualmente. Así como Adán y Eva murió el espíritu, todos los que nacieron de ellos, tú y yo incluyendo nuestros hijos, por más chiquitos que estén, nacemos con un espíritu muerto, y solo Jesucristo nos puede vivificar. ¿Cuándo? Cuando lo invitamos a Él: Jesús, ven adentro de mí, sé el Señor de mi vida, tú guía mis pasos. Yo iba para este camino, pero me arrepiento y ahora doy vuelta y ahora voy a seguirte a ti, Jesús. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y tú aprendes a escuchar a las personas que Dios puso en tu vida, que también son discípulos. ¿Cuántos están entendiendo? Así que es bien importante. Jesús se lo enseñó a los discípulos. Bueno, lo primero es que hay que nacer de nuevo. La Biblia enseña una historia acerca de un hombre llamado Nicodemo, al que Jesús le dijo: tú necesitas nacer de nuevo. Pero no fue la única vez que Jesús lo enseñó. Estoy seguro que los discípulos lo habían escuchado tantas veces. El espíritu humano está muerto, necesitan vivificarse, necesitan vida en su espíritu. Muchas veces lo escucharon, pero en la historia de Nicodemo Jesús quería que quedara registrado. Pero estoy seguro que eso era básico. Ninguna persona puede servir a Dios y estar consciente de su presencia y tener el temor de Jehová si primero no nace espiritualmente. Si nace la persona espiritualmente, entonces tiene alma, tiene cuerpo y tiene espíritu vivo, y entonces escucha a Dios, entonces entiende la palabra de Dios, y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos experimentar. Si tú no has revivido tu espíritu, Dios lo quiere hacer en este día. Él hace el milagro en este instante, solo en un paso de fe, cuando tú le dices: yo quiero servirte y quiero que mi familia te sirva. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Dele un aplauso a Jesucristo. Él es el que da la gracia. Cuando alguien nace de nuevo, ahora viene el Espíritu Santo adentro a vivir de nosotros. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Eso fue lo que Jesús les dijo a los discípulos: miren, cuando venga el Espíritu Santo, Él les guiará
a toda verdad y a toda justicia. Les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y se los hará saber qué está bien, qué está mal, por dónde ir, por dónde no ir. En una ocasión en Juan 16:8 Jesús dice, el Espíritu Santo dice, les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Lo que tú no sabías que era pecado, que los otros dioses decían, oh, está bien, miente, todos mienten, enójate, todos se enojan, está bien. ¿Por qué? Porque ellos quieren llevar a las personas a la condenación eterna, igual que ellos han sido condenados. Así que cuando viene el Espíritu Santo, tus oídos se abren y tú empiezas a entender, no, yo no puedo vivir así. Dios, ¿qué necesito? Entonces tú empiezas a ser discípulo. Por eso venimos los domingos, por eso escuchamos la palabra de Dios, porque la fe viene por oír y empezamos a entender qué tengo que cambiar en mi vida. Empiezo a entender qué me aleja de Dios, qué me acerca de Dios. Me acerca la lectura de la palabra, me acerca la oración, qué me acerca a Dios y qué me aleja de Dios. Por eso dice que cuando venga el Espíritu, Él nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces comprenderás exactamente cuánto te daña el pecado y vas a encontrar también la solución para que el pecado no te dañe más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por ejemplo, y solo es para mencionar un ejemplo de lo que nosotros miramos como inofensivo, y nos damos cuenta en la Biblia que no lo es, no es inofensivo. Pero estos dioses dicen, oh, no pasa nada. Tú te quedas escuchándolos a ellos y ellos dicen, no pasa nada. ¿Por qué? Porque quieren llevar a la persona a la condenación eterna. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que necesitamos nacer espiritualmente y convertirnos en discípulos y empezar a aprender una forma de vivir diferente, una forma que es la forma del Creador, las instrucciones del Creador. Entonces, por ejemplo, recuerden, solo es un pequeño ejemplo. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuántos les gustaría ser culpables de un juicio? No, pero usted se enoja con su hermano, y se enoja con su esposa o con su esposo, se enoja con sus hijos o con sus papás, y usted lo mira lo más normal porque todos lo hacen. Oh, no todos lo hacen. Hay quienes son discípulos de Jesús y están aprendiendo a no enojarse con su hermano, pero usted se enoja una noche, 2 noches, 3 noches, 4 noches, 5 noches y no se siente mal. Es más, hasta está positivo y con mucha fe, pero está enojado. ¿Por qué? Porque todavía no le encienden la luz allá adentro y entonces usted va caminando bien positivo adelante, pero rumbo al infierno. Entonces necesita usted que escuche el evangelio y que usted abra los ojos y usted entiende, uy, yo no quiero ser culpable de juicio. Escuche bien más, otro poquito, solo es un ejemplo. Diga conmigo, solo es un ejemplo. Dice, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿A alguien le gustaría ser culpable ante el concilio de Dios? No, pero hay veces que le decimos groserías a alguien alrededor de nosotros y nos sentimos normales. Eso no es tan malo. Malo que hiciera aquello que hace aquel. Malo que hiciera lo que aquel hace. No, eso es malo. Entonces tengo que cambiar eso también. Sí, pero yo no puedo. No, tú no, pero el Espíritu Santo en ti sí. ¿Cuántos están entendiendo? Y eso es lo que tú vas a ir aprendiendo. Entonces, por ejemplo, recuerda que solo es un ejemplo de muchos que hay. Todos decimos cosas, nos enojamos y de repente hasta maldecimos y decimos algo que no deberíamos. Pero Jesús nos dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿A alguien le gusta ir al infierno de fuego? No, ¿verdad que a nadie nos gusta? Pero Jesús dice, una persona
por decirle tonto, estúpido o algo así a su hermano, puede estar expuesto al infierno de fuego. Y tú te quedas, caray, este es otro nivel de cómo vivir la vida. Jesús dice, sí, es lo que te he querido decir. Te prendo el foco para que vivas espiritualmente, pero un buen discípulo escucha. ¿Cuántos están escuchando? Entonces tú dices, ok, aunque otros se enojen con su hermano, yo perdono a mi hermano. Aunque otros digan groserías a mí, yo no les voy a decir groserías. Alguien piensa que yo no digo groserías porque yo no sé decir groserías. No, yo sabía decir muchas groserías, pero Cristo me cambió. Amén. Yo sabía ser enojón y ser vengativo, pero Cristo me cambió. Amén. Dice, el que le diga fatuo o tonto a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Yo sabía decir no solamente tonto o estúpido o cualquier otra palabra un poquito más altisonante, y yo me sentía bien, yo me sentía tranquilo. Pero el asunto es que Jesús me dice, hey, hijo mío, yo te quiero salvar del infierno de fuego. Así que no le digas tonto a tu hermano, no le digas groserías y palabras maldicientes a tu hermano. No es que no sepas decirlas, no, decides no hacerlo. ¿Por qué? Porque mi maestro Jesús le enseñó a su discípulo, y el discípulo le enseñó a este discípulo, y este discípulo a este discípulo, hasta que en esta familia se hace normal. Por eso es que una célula puede sobrevivir, una iglesia puede sobrevivir y crecer y ser fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. ¿Por qué? No porque la gente no sabe ofender, no, la gente no quiere ofender. ¿Por qué? Porque son obedientes a Jesús cuando son discípulos. Cuando no son discípulos, no les importa ofender y decir, pero ya entonces tú sabes quién es discípulo y quién no es. Amén. Entonces, muchas cosas como estas las vas entendiendo cuando vienes el domingo, pero también cuando eres discípulo de alguien. Alguien te dice, mira, no está bien que hagas esto, no está bien, mira, esta es la razón. No está bien que le hables así a tu esposa, no está bien porque Dios te está escuchando. Lo que tú dijiste te puede llevar al infierno. No lo hagas. Y cuando tú tienes luz adentro y tú tienes entendimiento, tú eres un buen discípulo. Entonces tú dices, ay, perdón Dios, lávame con tu sangre, límpiame de mi pecado y ayúdame a no volverlo a hacer. Y sigues creciendo y sigues creciendo. Pero llega el punto en el cuando tú entiendes cuánta gente no estará en camino al infierno y ni saben que van al infierno. Tienen una vida bien positiva y para adelante, papá, y todo lo que tú quieras, pero van al infierno con todo y eso. Yo no quiero que vayan al infierno. Entonces voy a ir y a ser discípulos. Les voy a enseñar lo que estoy aprendiendo. Les voy a enseñar cómo, como aquella mujer de Jericó abrió su casa, invitó a este y aquel y hizo una célula. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos les gustaría servir a Jehová? ¿Cuántos les gustaría que su familia sirviera a Jehová? Alguien decía, pero ¿tú cómo sabes? No, voy a seguir las instrucciones. Solo voy a seguir las instrucciones. Voy a dar un paso de fe y voy a seguir las instrucciones. Vamos a orar juntos, póngase de pie y dígale, Jesús, yo quiero rendir mi vida a ti. Yo quiero pensar como tú piensas. Te entrego mi vida. Dígale, te entrego mi corazón. Te entrego todo lo que soy. Yo quiero morir a mí mismo. Yo quiero entregarte mi vida entera. Jesucristo, tú eres espíritu vivificante. Vivifícame. Levanta tus manos al cielo y dile, ven a mí. Ven a mi corazón. Dile, yo rindo mi corazón a ti. Yo rindo mi corazón a ti. Ven a mi corazón, Jesús. Sé el Señor de mi vida. Hoy te recibo como mi Salvador, pero también como el Señor de mi vida. Guía cada paso que yo dé en la vida. Guía cada paso, Jesús. Guía cada paso en mi vida. Ayúdame. Ayúdame a caminar en tus principios. Ayúdame a caminar en obediencia.
Ayúdame a dar otro paso. No me quiero quedar estancado. No quiero quedarme en la manera de vivir. No quiero quedarme donde estoy cómodo. Quiero moverme a lo que tú quieras que yo me mueva. Háblame, Jesús. Quiero ser obediente. Quiero servirte. Quiero hacer discípulos. Pero primero quiero ser un buen discípulo. Quiero escucharte a ti. Quiero escuchar a la persona que me cuida. Quiero seguir tu dirección, Jesús. Yo me rindo a ti. Dile, yo me rindo a ti. Yo rindo mi corazón a ti, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Dile, ven a mi corazón. Una vez más, dile, ven a mi corazón, Jesús. Una vez más, dile, ven a mi corazón. Ven al corazón de mis hijos. Ven a mi casa. Ven, Padre, a mi trabajo. Ven a mi célula. Guíanos. Hoy te rendimos nuestra vida. Hoy te rendimos nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Y dame vida. Ayúdame a comprender y entender lo que tú quieres que yo entienda. Hoy hemos orado en el nombre de Jesús y declaramos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Una vez más, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen? Hola familia MC, qué buen tiempo de alabanza y adoración. Ahora tengo el privilegio de compartirles uno de los principios más importantes, que es el diezmo y la ofrenda. La palabra de Dios habla de dos hermanos que dieron ofrenda a Dios, pero con actitudes diferentes. Dice la palabra en Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! El versículo, si ustedes checan, empieza: por la fe Abel ofreció. Él dio lo mejor de sí, lo mejor de su rebaño, y su ofrenda se convirtió en un poderoso argumento a favor, y de esa manera Dios lo puso como ejemplo. Cada vez que tenemos oportunidad de aplicar este principio como familia, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, de protección, de salud, de finanzas y una bendición sobrenatural. Es por eso que hoy te invito a que tú tomes ese paso de fe. Ahora, hay 3 maneras de poder hacerlo. Número 1 es mandando mensaje a este número que aparece aquí en pantalla. Número 2, bajando la aplicación Tithely. Y número 3, depositando tu diezmo y tu ofrenda en el sobre que está en tu silla. Ahora, les voy a invitar a que se pongan de pie junto conmigo y vamos a orar juntos. Yo le invito a que usted, donde esté, cierre sus ojos y ore conmigo. Amado Padre, hoy te doy gracias en el nombre de Jesús por esta ofrenda que yo voy a depositar. Hoy te pido, Padre, que tú la bendigas, la multipliques, que a través de esta ofrenda yo pueda ver tu bendición sobrenatural sobre mi familia, sobre mis hijos, y te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes a poder dar ese paso de fe. Hoy cancelamos y atamos toda escasez, hoy cancelamos y atamos toda pobreza y declaramos bendición en el nombre de Jesús. Todo esto te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.